Tengan muy buenos días, estimados estudiantes. Esta hora, sin estudiantes presentes, se da inicio a la tutoría ordinaria 6, la última tutoría de este ciclo en relación a la asignatura. Quiero compartirles que la unidad número 6, que corresponde al modelo EMFRI para planificar la intervención, es la que está habilitada en la tutoría de repaso, pues ya lo había explicado. Entonces están estos los materiales que corresponderían a esta unidad y que nos va a ayudar a poder avanzar con el proyecto final y a poderle dar forma, porque hay un documento base que está habilitado, el coordinador lo ha elaborado para poder guiar en lo que corresponde a lo que agregarían a este documento, que corresponde al proyecto final. En relación al mismo, recordarles que la fecha de entrega del proyecto final en plataforma estaría habilitado desde el 31 de mayo, es decir, que ese espacio ya está habilitado, y va a estar habilitado hasta el 17 de junio a las 23 horas con 57 minutos. Hasta esa hora estaría habilitado para que usted lo pueda entregar. Algo que comentaba en la tutoría de repaso es que no hay prórroga para entrega del proyecto porque la defensa del mismo está programado para el sábado 18 de junio a la hora de la tutoría. Recordemos que este proyecto final tiene una ponderación del 20%. Si usted no ha visto la tutoría de repaso, le recomiendo que vea, que revise la consigna y la rúbrica, porque ahí está la ponderación de lo que corresponde al informe escrito y a la defensa del proyecto final. Algo más que comentarles es que la evaluación de suficiencia está programada para el domingo 26 de junio, desde la 1 hasta las 3 de la tarde. También hay una reunión general con tutores, con todos los estudiantes y el coordinador de cátedra para el día lunes 20 de junio. La hora está todavía pendiente de confirmarse, así que para el día lunes hacemos ese espacio. Es importante, les comentaba, la asistencia. Bueno, es en cuanto a los avisos. En esta tutoría, pues hay dos materiales, tres que está, bueno, cuatro con el documento base que está en plataforma que corresponde a la unidad, y uno de ellos es el uso de las TIC a través del desarrollo de microproyectos con alumnos de educación especial. Este material está relacionado a una experiencia educativa con estudiantes universitarios. Y todo el proyecto, la experiencia educativa, fue sobre la implementación de microproyectos. Sé que hay una palabra importante, quizás un término nuevo, ¿verdad?, dentro de la asignatura que no habíamos tocado, y es este concepto de microproyectos. Bueno, la reconceptualización de la educación especial implica asimilar y aplicar en la práctica docente estrategias que faciliten la inclusión de todos en el sistema de enseñanza. Sin duda, las TIC son herramientas adecuadas para la creación de ambientes de aprendizaje flexibles, donde se puede hacer frente a las necesidades culturales y personales de cada uno. Por ello es fundamental aprovechar el potencial que tienen las TIC para que los aprendizajes sean más accesibles a grupos de estudiantes, ya que permiten formas de trabajo diferentes para estudiantes con distintos niveles socioculturales y de desarrollo cognitivo. Observe que las TIC, ¿verdad?, tienen una de los mayores beneficios o bondades que podemos observar es que las TIC se pueden adaptar a las necesidades particulares e individuales de cada persona. Eso en cuanto a las características particulares, como las características cognitivas, estilos de aprendizaje, las necesidades
Bueno, y también a los niveles socioeconómicos y culturales. Entonces, las TIC tienen un gran alcance e impacto sobre todos los grupos. Entonces, aprovechando esa bondad, es que también los docentes pueden hacer uso de estas herramientas para poder incluirlas en la práctica educativa orientados a todos los estudiantes. Entonces, actualmente, las TIC en general e Internet en particular representan uno de los recursos más creativos y estimulantes que tiene el profesorado para innovar en su práctica pedagógica. Desde hace 2 años, desde el contexto de la pandemia, pues la aplicación de las TIC, el avance que ha tenido las TIC y el reconocimiento de la necesidad de implementarlas y de poder hacer uso de ellas, porque eso es lo que ha permitido hasta inicios de este año poder garantizar la continuidad educativa en todos sus niveles. Se reconoce entonces las TIC y también juntamente con ellos el Internet, uno de los recursos más poderosos, además de creativos y estimulantes. Y el docente o el profesorado puede hacer uso de ellos, de estos recursos, para poder innovar la práctica educativa. Cuando se habla de innovación en su práctica pedagógica, también implica un compromiso de parte del profesorado de poder actualizarse, de poder conocer, de querer implementar, porque no solamente se trata de querer, de poder conocer, sino también de implementar estos recursos en su práctica pedagógica, de tal manera que se debe de hacer una selección, una adecuación para que sea posible el uso de las TIC para todos los estudiantes. Entonces, las TIC pueden ser un recurso fantástico que apoye la inclusividad, revolucione las metodologías de enseñanza y aprendizaje y transforme las organizaciones apostando por una escuela para todos. En ese sentido, ni un docente, aún los docentes en formación, los que están en este proceso, van también dentro de este proceso de formarse en este contexto, ¿verdad? De las tecnologías, en este mundo de las tecnologías. No podemos separar las tecnologías del proceso. Quizás, digo, antes de la pandemia, todavía podía entenderse y podía justificarse que algunos sector, ¿verdad?, de los docentes podrían no hacer uso de las TIC, pero, bueno, de manera particular en nuestro país, en materia educativa, el Ministerio de Educación, bueno, el gobierno a través del Ministerio de Educación ha hecho inversión sobre, primero, la actualización docente, la capacitación, la dotación, ¿verdad?, de recursos como las computadoras, el beneficio del Internet, que son otros recursos que se necesita para poder dar continuidad, ¿verdad?, a la aplicación de las tecnologías. Y ese beneficio también ha alcanzado a los estudiantes. En ese sentido, no podemos justificar que no podemos hacer uso de las TIC. Entonces, también este beneficio de poder tener un dispositivo, el beneficio, ¿verdad?, de Internet, posibilita también a aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales para que puedan usar, ¿verdad?, estos recursos. También les comentaba, bueno, y de hecho hay un video que circula donde aparece que se les ha hecho entrega a computadoras a niños con necesidades especiales, educativas especiales. Eso es muy bueno porque también están cumpliendo con ese compromiso, ¿verdad? Además de hablar de una inclusividad educativa, también se garantiza
que también se les pueda brindar, ¿verdad?, un recursos tecnológicos adecuados. Continuamos entonces. En la actualidad, la formación inicial del profesorado se considera como una pieza clave para universalizar el acceso a la información, disminuir la brecha digital y democratizar el conocimiento. Entonces, la formación inicial del profesorado se considera como una pieza clave para universalizar el acceso a la información. Esto, bueno, bienvenido, Edwin. ¿Qué tal está? Buenos días, licenciada, mucho gusto. Gracias igualmente, qué gusto tenerlo en la tutoría. Vi que había ingresado, pero quizás va a ingresar nuevamente. Bueno, entonces comentarle, Edwin, también, porque creo que estuvo escuchando hace un momento lo que estaba comentando, y es que lo que mencionaba hace un momento, el docente en formación, o en este proceso, ¿verdad?, inicial también del profesorado, es aquí en este proceso donde también se debe de dotar a los estudiantes de todo ese conocimiento, el conocimiento también pedagógico, didáctico, del uso de las tecnologías. Y eso porque también no podemos hablar, por ejemplo, hoy actualmente, ¿verdad? Ustedes como docentes de formación, los estudiantes que están estudiando el profesorado en cualquiera de las áreas o disciplinas, también se requiere que los programas o los pensum estén actualizados en ese sentido. Con seguridad, eh, ha habido un ajuste a los programas de estudio y de hecho, las universidades, bueno, en cuanto a las licenciaturas, cada 5 años hacen una revisión de los programas de estudio. Eso con el propósito de poder actualizarlo. Acuérdese que en materia educativa, bueno, en todas las áreas, siempre siempre se va innovando, siempre hay algo nuevo que aparece. Como decía hace un momento, hace 2 años, la pandemia pues hizo que se dieran pasos, ¿verdad?, agigantados y acelerados en cuanto a la incorporación de las tecnologías. Entonces, no podemos estar hablando de un programa que hace 2 años era funcional y si bien es cierto, se incorporaron las tecnologías como parte del proceso, pero con seguridad hoy ha tomado mayor relevancia la aplicación de las tecnologías dentro de este proceso, ¿verdad? Tanto en su conocimiento, en la preparación de los estudiantes como la implementación. Entonces, por eso dice que la formación inicial del profesorado se considera como una pieza clave. Entonces, si los docentes en formación se preparan, se van formando dentro de esta cultura, ¿verdad?, de las tecnologías, bueno, y así también esa misma cultura, ¿verdad?, ese mismo conocimiento, el docente en formación se va a apropiar y en ese sentido ya no va a ser difícil, ¿verdad?, o no habrá un rechazo. Lo que puede ocurrir en aquellos que, por ejemplo, tienen años de ejercer la docencia y se sienten como hasta incapaz, muchos se sintieron incapaz, frustrados en querer hacer las cosas bien, pero como todos, ¿verdad? Yo creo que no solamente aquellos que tienen muchos años de servicio, sino aquellos también que en algún momento todos nos vimos, ¿verdad?, enfrentados con algún obstáculo en cuanto al uso de las tecnologías. Pero es necesario que dentro del proceso inicial del profesorado también, ¿verdad?, se forme una cultura de docentes, bueno, un grupo de docentes o una generación de docentes que puedan tener acceso, ¿verdad?, a la información y de esa manera
También dice disminuir la brecha digital y democratizar el conocimiento. Bueno, les comentaba, jóvenes, Belki y Edwin, que este es uno de los materiales que están en plataforma. No sé si han tenido la oportunidad de leerlo, porque corresponde al uso de las TIC a través del desarrollo de microproyectos con alumnos de educación especial. No sé si han tenido la oportunidad de descargar el material y leerlo. En mi caso, sí, licenciada, sí lo he podido visualizar y sí lo he descargado de la plataforma. Ah, bueno, entonces, y Elvis, pensé que era Belki la que estaba, y Elvis ha podido descargar el material, lo ha leído. Bueno, no sé si Elvis está, sí está presente. Bueno, pero entonces, bueno, Edwin, se habrá dado cuenta que este fue una experiencia educativa. Si usted habrá notado, pues prácticamente es el resumen de lo que ocurrió con una práctica educativa que se hizo con estudiantes de educación especial a través de los microproyectos, pero se reconoce, ¿verdad?, dentro del marco teórico esta información que se presenta. Bueno, entonces de ahí, bueno, que se considera la formación inicial, siempre en este hilo de ideas, en cuanto a la formación inicial del profesorado, como la pieza clave para impulsar y liderar la innovación en el aula. Y es que desde ahí, desde las aulas donde se forma el docente, es que como decía, se puede formar al docente que pueda impulsar, que pueda aplicar y que pueda innovar la práctica pedagógica. La formación inicial del profesorado de educación especial, concretamente, ha de atender tres cuestiones fundamentales para favorecer la integración de alumnos con discapacidad en el aula y lograr así sociedades más inclusivas. ¿Cuáles son estas tres cuestiones que el docente en formación inicial en educación especial debe de tomar en cuenta? Uno, el desarrollo de competencias digitales en alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo para, para reducir el riesgo de exclusión digital y favorecer su inclusión en la sociedad. Entonces, los docentes deben de tomar en cuenta que como docentes de educación especial deben de favorecer a los estudiantes para que ellos puedan desarrollar estas competencias digitales. En ese sentido, los docentes, estarían reduciendo el riesgo, ¿verdad?, de exclusión digital. También favorece la inclusión en la sociedad. Y esto porque los estudiantes que con educación especial, tendrían a través del uso, ¿verdad?, del desarrollo de las competencias digitales, poder continuar con su formación académica y poder incorporarse en una vida laboral. Entonces eso es posible si se enfoca, ¿verdad?, hacia el desarrollo de las competencias digitales. También debe tomar en cuenta que innovar en la práctica docente a través de las TIC para lograr que los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo realicen de forma efectiva el aprendizaje en las distintas áreas de conocimiento. Hay muchos recursos tecnológicos, bueno, hay muchos programas, software que encontramos en la web, gracias a Dios, muchos de ellos gratuitos, aunque con permisos limitados, porque no es igual cuando uno tiene un acceso gratuito a un software
que si uno compra la licencia, porque puede ser otras acciones. Pero se trata de que los diseñadores puedan brindar, ¿verdad?, acceso hasta ciertos permisos para que todos puedan hacer uso de estos software. Aprovechar también la potencialidad educativa de las TIC para realizar actividades adaptadas al desarrollo cognitivo, emocional y madurativo. ¿Me permiten un momento, por favor? Bueno, les comentaba acerca de aprovechar la potencialidad educativa de las TIC para realizar actividades adaptadas al desarrollo cognitivo, emocional y madurativo del alumno. Bueno, los alumnos vienen desde un proceso educativo, tienen dentro de su proceso de formación durante los años de proceso de formación o de escolarización, han podido desarrollar habilidades. Entonces es necesario que el docente tome en cuenta estas habilidades, estas destrezas para poder integrarlas al desarrollo o a la construcción del nuevo conocimiento, apoyándose de las TIC. Entonces, pero aquí es importante que el docente, como todos los docentes, tengamos conocimiento de las características particulares de cada uno de los estudiantes. Entonces, en el caso de los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, también es importante que se tomen estos aspectos, el desarrollo cognitivo, emocional y madurativo, para poder seleccionar cuáles son aquellos recursos o aquellos programas, el diseño de las actividades, en donde a través de estos programas, estos software se van a poder desarrollar, de manera que el estudiante no se sienta frustrado en algún momento, no se sienta excluido también, porque las actividades no están adaptadas entonces a estos aspectos, puede ser a cualquiera de estos aspectos. También el uso del recurso tecnológico debe de motivar al estudiante para que lo utilice. Entonces deben de ser actividades diseñadas de manera particular para cada uno de ellos. En relación, y aquí me quedé corta con esta idea, la segunda, es que en la web podemos encontrar, decía, diferentes recursos tecnológicos, diferentes software que nos permiten poder utilizarlos. Fíjese que, por ejemplo, en matemática hay muchos software, hay varios software. Algunos, cada uno de ellos tienen tienen propósitos o finalidades por el cual han sido diseñados. Entonces, algunos recursos en matemática nos pueden servir para fomentar o construir y desarrollar ciertas habilidades en matemática. Otros también software en matemática nos pueden servir para realizar algunas actividades y de manera general. Hay software que permite, por ejemplo, de manera interactiva que los estudiantes puedan desarrollar actividades, responder a cuestionarios. Entonces, hay mucho. Entonces, la tarea que conlleva es explorar cuáles son esos recursos y poder seleccionar los más adecuados. Entonces,
eh, el poder fomentar la inclusión educativa, reducir la brecha digital, poder incluir a los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo. Eso será posible solo a través, como decía, del compromiso que el docente asuma, ese compromiso reflejado en la práctica pedagógica. Bueno, ¿hay algún comentario o pregunta en relación a esto? Belki. De mi parte, licenciada, me parece Sí, todo claro, en orden, vea que con el apoyo de las TIC pues se puede salir adelante. En este caso, no solo el que es el implicado, en este caso el estudiante, por hacerle una mención que parezca de la visión, por decirlo así, él puede sí. pues con la ayuda de las TIC pues poder solventar su necesidad que él presente y ser adaptado a la educación, volverlo a incluir, pero eso requiere una ayuda o un apoyo de que el docente no solo conocer su necesidad, sino que también puede tener que dar uso de la tecnología, saberla conocer, ponerla en práctica y sobre todo capacitarse. Y creo que eso sería una buena opción para lo que se vive actualmente, que se capacite a los docentes o las universidades, a los estudiantes que se vayan graduando, ya llevarlos con esta metodología del uso de la tecnología con la educación que vaya ligada para cuando se presenten situaciones de estudiantes con las necesidades educativas. Muy bien, gracias Edwin por su excelente comentario. Así es, ¿verdad? Desde las aulas debe de prepararse a los docentes para hacer un cambio en la cultura, ¿verdad? Eh, a veces fíjese que, y pasa, que los docentes que ya están en aula, lo primero que pasa, y fíjese que cuando se habla de innovación, se habla de actualización docente, el primer obstáculo que enfrenta el Ministerio de Educación, a pesar de los esfuerzos que pueda hacer, es la resistencia de un grupo de docentes. Eh, uno, y esto es cierto, si tocan el sábado para capacitación, y eso gracias a Dios, en cierta manera con la virtualidad hoy ha cambiado, pero cuando se hablaba de capacitación y que esto involucraba los sábados, los docentes comprometidos aprovecharon la oportunidad y se formaron y se actualizaron en ese día sábado. Pero muchos docentes, ese rechazo, ¿verdad? Esa resistencia hacia el cambio ha sido de los mayores obstáculos que el Ministerio de Educación ha enfrentado. Y eso no es ajeno, ¿verdad? De conocimiento. Pero entonces, eh, formar a los docentes en estas competencias digitales también brinda, ¿verdad? O favorece a un cambio en el pensamiento y un cambio en la cultura, ¿verdad? De los docentes. Es decir, que ustedes que se están formando también como docentes, pues son parte de esta generación, ¿verdad? De una nueva cultura y un nuevo pensamiento. Bueno, continuamos. Esta experiencia de innovación se desarrolla, el de microproyectos, lo que les comentaba, con un grupo de universitarios de la Universidad de Sevilla. Lo que comentaba, este material que está en plataforma cuenta de manera resumida, porque el documento es corto, pero cuenta de manera o nos presenta de manera resumida la experiencia educativa que tuvo un grupo de universitarios de la Universidad de Sevilla que estudian la asignatura de nuevas tecnologías aplicadas a la educación y magisterio en educación especial. Imagínense qué interesante la asignatura. Nuevas tecnologías aplicadas a la educación y magisterio de educación especial. Lo que viene a ser la misma asignatura que ustedes están cursando, con diferente nombre. Habría que ver
sí hay una diferencia en cuanto a digamos, contenidos, ¿verdad? Unidades y los objetivos de aprendizaje, pero me parece que prácticamente es el mismo si analizamos el contenido de la asignatura, pues pareciera ser que estamos hablando de una asignatura equivalente a esta que ustedes cursan. Bueno, el objetivo fundamental es mejorar la adquisición de competencias educativas TIC con alumnos con necesidades educativas de apoyo educativo. Entonces, ¿cuál fue la metodología? La metodología fue y se optó por trabajar a través de una metodología de microproyectos. Ya la palabra nos dice proyectos pequeños, donde la idea fundamental es que utilicen las TIC de forma transversal para que se enfoque el aprendizaje acerca de algo de forma global, es decir, apoyarse de las tecnologías para el desarrollo, ¿verdad? Del programa, los contenidos, sobre un enfoque de ese aprendizaje, de esos contenidos acerca de algo, dice, de forma global, es decir, de una forma más integrada. El desarrollo y aplicación de microproyectos ofrece un paraguas bajo el cual se puede desarrollar con éxito experiencias didácticas creativas que aporten una mejora cualitativa a los sistemas tradicionales de enseñanza. Es decir, a través de esta experiencia, lo que hicieron fue, digamos, poder hacer digamos, una investigación sobre las ventajas, ¿verdad? O los beneficios, el alcance que puede tener estos microproyectos. Dice que ofrece un paraguas bajo el cual se puede desarrollar con éxito experiencias didácticas creativas. Es decir, siendo que son microproyectos, se pueden enfocar estas propuestas pedagógicas, se puede enfocar hacia diferentes áreas de desarrollo de conocimiento. Por eso es que estos microproyectos son proyectos pequeños que se pueden realizar a corto plazo, y eso permitiría poder ejecutar muchos proyectos en un periodo de tiempo. Para ello se aplica el modelo ENFRI. Fíjese a dónde está una de las aplicaciones de este modelo, en los microproyectos, que destaca el camino para que el alumnado con algún tipo de discapacidad, deficiencia o trastorno se beneficie de una programación didáctica diseñada por un profesor especialista donde se integran las TIC de forma eficiente. Entonces, fíjese que el modelo ENFRI es una guía orientadora para que el docente que quiera implementar este enfoque de aprendizaje a través de los microproyectos lo pueda hacer de manera eficiente. Bueno, ya dentro del trabajo que ustedes están realizando, ya vimos que están estas 5 fases del modelo ENFRI, que son el nivel inicial de competencias, la propuesta curricular, bueno, y el nivel inicial de competencias es como el diagnóstico que se hace de algún caso en particular o de manera global sobre un grupo, ¿verdad?, que va enfocado este proyecto. Luego, al tener un diagnóstico, hacer una propuesta curricular. Una vez tenemos la propuesta curricular, ¿cómo vamos a correlacionar el software con las competencias que se identificaron en la fase 1? Esto es importante, o sea, como ustedes en la fase 1 ya identificaron las competencias para el caso de Alan, entonces ahora vamos a tomar en cuenta estas competencias y vamos a correlacionar el software con esas competencias. Es decir, lo que en esta fase no se hace una separación, ¿verdad?, de la fase 1 con la fase 2, sino que están estrechamente relacionadas, porque así va, ¿verdad? Prácticamente el software serviría de esta herramienta donde nos vamos a apoyar para poder, a través de las competencias, para poder hacer uso de este software. Entonces, la otra fase es, necesita apoyos.
Y la última, que es la evaluación y plan de mejoras, que es como, digamos, las acciones que yo voy a proponer para poder evaluar y mejorar el plan que se ha elaborado. Entonces, la dinámica que generan los microproyectos, de acuerdo a Castellano, lleva de una forma natural a que los docentes y los alumnos trabajen juntos y ayuda a que puedan aplicar con éxito los diferentes elementos que guían la intervención, es decir, la valoración del alumno por competencias, aplicaciones, software educativo, ayudas técnicas, grupo de trabajo, etcétera. Entonces, fíjense que este modelo ENFRI tiene un, digamos, dentro de este modelo permite poder valorar el proceso, así como también el avance, ¿verdad? O de los estudiantes, y también poder evaluar la aplicación, la aplicación del software, y poder de manera integrada con todos estos, dentro de este proceso, poder ayudar al estudiante, ¿verdad? Con necesidad educativa especial, y la integración de las competencias que él posee con un software, el más conveniente, ¿verdad? Por eso el diagnóstico se debe de seleccionar el más adecuado con la tarea que ustedes están realizando, pues de acuerdo al diagnóstico sobre la información que presenta, pues ya se les ofrece a ustedes un software, pero en la práctica no partimos de nada. Si usted va a aplicar el modelo ENFRI para un caso particular, o estudiantes que tengan la misma, digamos, características, y usted observa que ellos poseen, como hay una similitud en cuanto a las necesidades educativas especiales, vamos a tener que partir de cero y construir ese diagnóstico. Por eso es que la fase 1 nos permite poder identificar las competencias y otra información sobre las inteligencias múltiples también, y partiendo de ahí poder elaborar la propuesta, o sea, qué es lo que queremos mejorar, qué es lo que queremos hacer, cómo pretendemos ayudar a los estudiantes, y a partir de esos dos poder escoger, ¿verdad?, como parte de la fase 3, el software más adecuado. Entonces, de ahí que el modelo ENFRI, a partir de los formularios que ustedes ya tuvieron una oportunidad de poder explorar en la fase 1 y 2, les permite poder hacer un diagnóstico bastante completo, porque cada una de las digamos, de las áreas, por ejemplo, las inteligencias múltiples, se despliega un listado de cada uno de los aspectos que podríamos identificar si realmente el estudiante o el grupo de estudiantes poseen esas competencias, ¿verdad? O realiza esas acciones para poder clasificarlo dentro de una inteligencia, por ejemplo. No, porque hay otros formularios que ustedes ya tuvieron oportunidad y van a tener la oportunidad porque está en la fase 3 y 4 para poder seleccionar, ¿verdad?, algunos aspectos que nos llevaría a completar esas fases. Bueno, algunas de las ventajas de la aplicación de este tipo de metodologías, que es la de microproyectos, de manera concreta, es que se trata de un contexto auténtico que refleja la forma en la que será utilizado el conocimiento. Se evalúa el aprendizaje dentro de las tareas. Esto es importante, mire, se evalúa el aprendizaje dentro de las tareas. ¿Qué quiere decir? Que garantiza que el aprendizaje sea evaluado en cada una en cada una de las etapas. Y esto nos refleja también que la evaluación es permanente, ¿verdad? Y es constante en todo tiempo, porque se evalúa en las tareas, es decir, paso a paso, en la medida que el estudiante avanza, también vamos haciendo la evaluación, no solamente para poder
obtener información sobre su aprendizaje, sino también la evaluación permite del aprendizaje, no solamente nos da información acerca de cuánto va avanzando el estudiante, sino cuánto está favoreciendo las estrategias y las acciones que hemos propuesto. De ahí la necesidad de realizar un plan de mejora, un plan de evaluación, una evaluación y un plan de mejora, porque estos proyectos, cuando se ejecutan, no solamente se echan a andar, sino que también deben de ser evaluados con el propósito de poder hacer una reflexión sobre el proceso mismo y poder determinar cuáles son los cambios o los ajustes que son necesarios hacer para que se logren los propósitos que se plantearon desde el inicio del proyecto. Entonces la evaluación no solamente va orientado hacia el estudiante, sino que también va orientado al proceso mismo, ¿verdad?, del proyecto. Este enfoque de microproyectos se enfoca en el alumno de manera particular y se promueve su motivación intrínseca, es decir, es como prácticamente viene como algo innegable que va a aparecer la motivación del estudiante en la medida que se le proponen diferentes actividades, haciendo uso de los recursos, diferentes programas, para que él pueda poder trabajar. De esa manera también se promueve el aprendizaje colaborativo y cooperativo entre pares, porque hay actividades que lo va a realizar con el apoyo de sus mismos compañeros. Entonces eso va a permitir que se promueva, ¿verdad?, el aprendizaje colaborativo y cooperativo. Eso, fíjese que el aprendizaje colaborativo y cooperativo también tiene el alcance cuando los estudiantes trabajan entre ellos, entre pares, porque fortalece la autoestima, promueve un ambiente de confianza, de respeto, de ayuda y genera, ¿verdad?, en los estudiantes, como decía, la confianza en ellos mismos para poder desarrollar, ¿verdad?, las actividades, realizar las tareas, y aunque sepan que necesitan algunas ser orientadas por el docente, pero ellos a través de la confianza y la autoestima lo van a poder hacer. De ahí la importancia también, jóvenes, de poder seleccionar, ¿verdad?, los recursos tecnológicos más adecuados. Permite también que los alumnos realicen mejoras continuas en sus productos, presentaciones o actuaciones. Permite integrar las TIC en la práctica. Fíjese que cuando dice que permite que los alumnos realicen mejoras continuas, esto es parte de la evaluación. Hay una evaluación sumativa, pero también hay una evaluación formativa. Ese enfoque de la evaluación no se debe de perder de vista, sino que se debe de hacer evaluaciones oportunas y también hacerse saber, ¿verdad?, los resultados de esas evaluaciones para que a tiempo, de manera oportuna, los estudiantes tengan la oportunidad de poder mejorar el producto, ¿verdad?, de las tareas que van realizando y también mejorar, ¿verdad?, el desempeño mismo. Bueno, este modelo ha de contemplar el trabajo en las siguientes áreas: autonomía, sensomotricidad y habilidades sociales. Otra de las áreas es la comunicación y lenguaje, las matemáticas, el conocimiento del medio natural y social y el conocimiento artístico. Entonces, este modelo de microproyectos tiene que favorecer, ¿verdad?, el desarrollo en cada una de estas áreas. Es importante que el profesor realice ajustes entre las necesidades específicas de sus alumnos y con respecto a los recursos personales y tecnológicos de los que disponen. Es ahí donde mencionaba, mire,
cuando uno, por eso la palabra propuesta, cuando uno hace una propuesta, diseña algo, se parte de algo, no se puede improvisar tampoco. Un proyecto se diseña tomando en cuenta toda la información que recopilamos, como dentro de la fase diagnóstica. Y no solamente conocer, ¿verdad?, la información de los alumnos, sino también los recursos con los que se cuentan en la institución, los recursos que cuenta el estudiante, el espacio, cómo está, ¿verdad?, la adecuación en el aula, dónde se van a desarrollar las actividades, si será fuera del aula o será dentro del aula, cómo voy a disponer las mesitas, las sillas, para poder realizar las actividades. Pero cuando se ejecute, y ustedes quizás han tenido la oportunidad de hacer una propuesta, pero cuando la propuesta se echa a andar y se va ejecutando y se van cumpliendo, ¿verdad?, cada una de las etapas, usted se da cuenta que lo que propusimos probablemente no nos funcionó, necesita ser mejorado, necesita hacerse ajustes. Y a veces debemos de tener un plan B, y ese plan B a veces debe de aparecer, ¿verdad? A veces y aquí es donde se pone de manifiesto también la experiencia de quien ejecute el proyecto, la creatividad también, para poder responder en algún momento determinado a alguna, digamos, algo que apareció, que no pudimos prever cuando elaboramos el proyecto. Porque hay cosas, jóvenes, que van a aparecer y esa información la vamos a tener solo cuando el proyecto se echa a andar, pero de lo que se trata es tratar de minimizar esas situaciones que nos pueden llevar a en algún momento tener o presentar, ¿verdad?, un inconveniente. Los proyectos siempre, como parte de como decía, se echa a andar, pero también se evalúan, y se evalúan también de manera continua para poder hacerse ajustes. No tendría sentido que un proyecto se evalúe hasta el final, porque ¿a dónde estarían entonces las acciones remediales que pudimos haber tomado en el momento oportuno? Entonces, es necesario que el docente o el profesor haga una evaluación constante para poder hacerse ajustes de acuerdo a las necesidades específicas del alumno. Por eso es importante que se ocupen diferentes instrumentos como una guía de observación, una lista de cotejo o un registro que nosotros podemos llevar sobre lo que estamos observando en los estudiantes. Esa información que recopilamos nos puede servir y nos va a servir para tomar decisiones. Entonces, este modelo de microproyectos, decía, nos permite, porque son proyectos pequeños, cortos, en poder implementarlos en áreas de conocimiento, y esto nos permite también poder avanzar a través del diseño, ¿verdad?, y ejecución de otros proyectos. Bueno, no sé si hay preguntas o comentarios. ¿Habrá preguntas o comentarios acá? Jaime, bienvenido, lo estoy viendo por acá, que ya está en la tutoría. Qué bueno verles. ¿Habrá comentarios o preguntas? Hola, hola. Hola, buenos días, no sé si me escuchan. Sí, le escucho. Gusto saludarles. Le decía pues que por el momento todo bien. Ah, bueno, está bien. ¿El resto? Bueno, De mi parte, igual, licenciada, todo todo bien, comprendido. todo comprendido, correcto. Bueno, está bien. Fíjese que, bueno, voy a finalizar con esto porque decía el material es corto. Dentro de a partir de la práctica educativa que tuvieron los estudiantes, esta experiencia que tuvieron, se identificaron factores claves para el desarrollo de prácticas inclusivas a través de los microproyectos. Imagínese usted, además de tener el beneficio
el beneficio que recibieron los estudiantes, a quienes se les favoreció con estos microproyectos, pero también la experiencia educativa les permitió a los estudiantes tener esta información. Y es que sobre los factores claves para el desarrollo de prácticas inclusivas. Bueno, uno es sobre las prácticas inclusivas, sobre dos áreas muy importantes, que es orquestar el proceso de aprendizaje y la movilización de los recursos. En cuanto a orquestar el proceso de aprendizaje, se reconocieron estos factores. Dentro de estos factores, el impulsar, al menos en orquestar el proceso de aprendizaje, impulsar el uso de las TIC en todas las materias. No podemos, ahora no podemos, bueno, y en cualquier contexto, no se puede hablar del desarrollo de una asignatura sin el uso o el apoyo de las TIC. También, dentro de este contexto, ¿verdad?, de las prácticas inclusivas, el desarrollo de una pedagogía constructivista, bueno, y de hecho ese es el enfoque del programa de estudio de nuestro sistema educativo. Promover un trabajo en grupo, esto es muy importante, genera la confianza, fortalece la autoestima en los estudiantes. Los estudiantes tienen una forma de comunicarse y dentro de esta forma de comunicación, dentro de este lenguaje que ellos mismos ocupan, ellos mismos se dan a entender y ellos mismos se ayudan. Por eso es importante promover el trabajo en grupo. Crear comunidades de aprendizaje. Estas comunidades de aprendizaje es muy importante dentro del profesorado que trabajan dentro de este contexto de las prácticas inclusivas. ¿Para qué? Porque pueden compartir experiencias. Esas experiencias les va a ayudar a otros para poder incorporarlas dentro de su práctica educativa y entonces aquí todos ganan. Por eso es importante la creación de comunidades de aprendizaje, un círculo de estudio, abrir esos espacios. Y hay muchos docentes comprometidos que, motivados sobre la implementación de estos proyectos, comparten cuáles han sido sus experiencias. Entonces eso es muy importante también. Dentro del proceso de aprendizaje, también la implicación de toda la comunidad educativa en los procesos de aprendizaje. Hablamos de familia, hablamos de instituciones que pueden apoyar a esta tarea y de todo, ¿verdad? De el recurso humano que podamos apoyarnos para poder llevar a cabo este proceso. Es decir, no es una tarea que implica solamente al profesorado, a la administración educativa y al estudiante, sino que también involucra a todos los que pueden apoyarnos en esta tarea. El uso regular de las TIC en clase, es necesario utilizarlas de manera que se vuelva algo natural, ¿verdad? El uso de las TIC, el uso de estos recursos, el fomento de la tutoría digital, apoyar a los estudiantes a través que en un horario fuera del horario que los alumnos están, poderles apoyar, el seguimiento de la asistencia del alumnado a clase. Eso es importante, mostrar interés de los estudiantes que asisten y de los que no asisten a clase, ¿verdad? Seguimiento de la asistencia. Entonces, estar pendiente de ellos, que ellos vean, ¿verdad?, que hay un interés también sobre, o una preocupación sobre su proceso de aprendizaje, la flexibilidad organizativa, desdobles, tutorías compartidas, apoyos curriculares. Eso es importante también. Distintos niveles de profundización en las tareas, es decir, digamos, el regular, ¿verdad? Los niveles de complejidad es importante. Asignar tareas sencillas. En esa medida, pues vamos hacia las tareas que requieren un poco más de esfuerzo y llegar hasta las tareas complejas. Entonces es importante que se consideren los niveles, ¿verdad? Ir regulando estas tareas en cuanto al esfuerzo que requiere del estudiante.
planificar la acción educativa teniendo en cuenta a los alumnos. Bueno, y de hecho, fíjense que todo esto que comprende la práctica educativa nos conlleva también hacia la investigación-acción. ¿Por qué? Porque el docente investiga sobre su práctica pedagógica, enfocado hacia el estudiante, hacia el proceso y de manera inevitable hacia el mismo. Cuando se habla de realizar proyectos, se parte de alguna necesidad. O sea, ¿por qué se elaboran proyectos? ¿Por qué se diseñan proyectos? ¿Por qué se proponen? Porque hay una necesidad educativa de aprendizaje en los estudiantes. Necesitamos fortalecer esas áreas, necesitamos solventar una problemática, necesitamos responder a una pregunta, ¿verdad? Que genera un conflicto entre la práctica pedagógica y los resultados que estamos observando en los estudiantes. Por cualquier razón o motivo, nos puede llevar a realizar esos proyectos. Ya desde ahí, desde el punto de partida, que hay una necesidad educativa o una problemática, la que se desea mejorar desde ahí, ya hay un plan de intervención que es necesario elaborarlo, diseñarlo, ejecutarlo y evaluarlo. Fíjense que dentro de esos proyectos, aunque no se plasme tal cual, siempre se cumplen ciclos en ejecución de un proyecto, desde el diseño, la ejecución o implementación, la evaluación, la toma de decisiones y los ajustes. Hasta ahí llega un ciclo. Luego que se han hecho los ajustes, se han tomado decisiones y se le hizo ajuste al diseño original del plan, otra vez se vuelve a ejecutar, o sea, volvemos desde donde nos hemos quedado, ya con las mejoras que se le han hecho, se vuelve a ejecutar otra vez vuelve la evaluación, la toma de decisiones, a través de la toma de decisiones se hacen los ajustes y así se cumplen los ciclos. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos ciclos habrá? Bueno, eso dependerá, dependerá de cuán favorables han sido las decisiones que hemos tomado, las acciones que hemos considerado, y entonces dentro de estos proyectos siempre se cumplen ciclos. Es decir, por eso es importante que la evaluación sea constante. Decía, no tiene sentido que se haga una evaluación hasta el final, cuando ya no se puede hacer nada. Deben de ser acciones remediales que permita poder cumplir con los propósitos o los objetivos, decía hace un momento. Entonces, en cuanto a la movilización de los recursos, bueno, movilizar los recursos permite el fomentar la formación del profesorado en las TIC, creación de materiales educativos, libros electrónicos, rincón informativo en educación infantil, el uso de blog, plataforma digital, web específica, dotar de contenido al aula virtual, la elaboración de materiales específicos para el alumnado, mejora de la accesibilidad para el alumnado con necesidad educativa de apoyo especial, facilitar recursos y materiales a los docentes, uso de revistas digitales, dotación de ordenadores a las aulas de educación especial, compensatoria y aula específica, facilitar la organización y desarrollo de la doble docencia en el aula, es decir, que debe de haber un apoyo también, adaptación de los recursos tecnológicos a los alumnos, es decir, todo esto en cuanto a los recursos. Entonces aquí debe de haber, ¿verdad? Implica hacer uso de los recursos que ya están digitales, tecnológicos. En cuanto a los recursos digitales, si no están creados, acuérdese que se debe de tomar en cuenta las características particulares de los estudiantes, entonces eso puede conllevar también que el docente mismo cree sus propios recursos digitales, promover, ¿verdad? Promover la lectura de los mismos, promover también el uso, ¿verdad?, de sitios web, que los estudiantes, en otras palabras, estén familiarizados, que sea una práctica tan natural el ir a un blog, leer o consultar
un recurso digital, hacer uso de un aula virtual. Bueno, y de hecho toda esa accesibilidad y la tenemos los docentes, porque en cuanto al aula virtual, tenemos acceso, ¿verdad?, a Classroom. Eso nos permite también poder crear recursos que pueden ser compartidos a partir en ese espacio. Y entonces los estudiantes con necesidades educativas especiales hacen dentro de su práctica, dentro de su proceso de aprendizaje, el uso de estos recursos. Y de ahí que se está en esa medida que los docentes o el profesorado pueda movilizar los recursos de esta manera y pueda integrar las TIC en todas las asignaturas, prácticamente podemos estar acercándonos a una de las propósitos, ¿verdad?, o finalidad del uso de la tecnología, que es la invisibilidad, ¿verdad?, que sea algo tan natural el poder utilizar los recursos y que un estudiante con necesidad educativa especial la pueda utilizar, ¿verdad?, como parte de su proceso. Bueno, para finalizar el desarrollo de prácticas, finalizar este material, el desarrollo de prácticas inclusivas con TIC del profesorado viene determinado por las experiencias que el alumno realiza en el aula, las actitudes que transmiten el profesorado acerca de las TIC y los enfoques de enseñanza que se ponen en práctica. Fíjense que aquí hay tres aspectos: el alumno, el docente y los enfoques de enseñanza que se ponen en práctica. De ahí la importancia de experimentar nuevas formas de hacer que brinden oportunidades a la sociedad en su conjunto y que promueva las mejores prácticas educativas en este ámbito de alta prioridad. En otras palabras, jóvenes, la práctica pedagógica realmente es una práctica de ensayo y error. Y eso es bueno, porque eso quiere decir que estamos haciendo algo. Entonces, solo el que no hace no puede hablar de experiencias. Y en algún momento puede ser que presentemos obstáculos, pero hay tanto apoyo en la web también que el profesorado puede hacer uso. Tutoriales, forma de hacer las cosas. De hecho, con la tarea que tienen ustedes, de manera particular, hay varios videos tutoriales que les pueden servir, y en algún momento los que han avanzado con esta fase 2 les ha servido de apoyo, han encontrado muchos recursos en la web, y así de manera general podemos apoyarnos, ¿verdad? No todo lo sabemos, estamos aprendiendo, lo importante es hacer, y en la medida de la experiencia se van perfeccionando estas prácticas. Bueno, es importante que la innovación pedagógica traiga consigo pequeños cambios en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y que estos cambios vengan desarrollados por nuevas ideas que sirvan para resolver problemas y mejorar situaciones educativas, haciendo converger la tecnología y el conocimiento, es decir, que vayan de la mano con un mismo propósito. Y por ello, más allá de lo pedagógico, la educación inclusiva es una actitud, un sistema de valores y de creencias, en suma, una forma de vivir juntos. Observe usted qué interesante lo que Armstrong y otros comentan. Bueno, hay preguntas, comentarios sobre esto. ¿Queda claro lo expuesto? Bueno, sí, creo yo que ya me comentaron. Bueno, fíjense que esto está bastante interesante, entendible, este material. Como decía, un material bastante corto, pero significativo, ¿verdad? Entonces, bueno, quiero mostrarles también que para continuar con la tutoría, están los 5 pasos del modelo ENFRI.
que es uno de los materiales que están en plataforma, que es esta presentación que está acá. Esto lo tienen, usted puede accesar a eso porque es lo que está en plataforma. Bien, tenemos el modelo el modelo ENFRI como una de la fase inicial, la identificación de las capacidades iniciales. Esto para averiguar lo que los alumnos es capaz de hacer. Esta evaluación inicial no debe conformarse solo con determinar las necesidades específicas y los déficits. Creo que esto ya hemos familiarizado con esto, con estas dos fases, porque es lo que usted ya ha realizado. La 2 es la propuesta curricular, debe indicar paso a paso la mejor forma de superarlas, que es la propuesta curricular. Esa es la fase 2. Aquí están ustedes en esta fase. Yo creo que Jaime, usted ya inició con la fase 3. Edwin. No, por el momento no, porque estoy queriendo salir con otras actividades que ya están más próximas y para luego dedicarle tiempo a esta. Bueno, gracias. Gracias. Edwin, ¿cómo va con la fase 3? ¿Ya la inició? En mi caso, igual que el compañero Jaime, presentamos actividades de otras asignaturas. Igual de esta tenemos dos, si no me equivoco, para el 7 o 8, no me recuerdo en específico. Igual que quería terminarla, salir adelante con las demás y poder comenzar con el proyecto, la fase 2. Qué interesante. Bueno, yo creo que Belki y Elvis quizás estarán también en esta situación, sí, porque hay prioridades, ¿verdad? Pero no olvidar las fechas. Ya les comentaba, yo lo comentaba en la tutoría de repaso también. Aquí lo compartí al inicio, que la fecha de entrega está hasta el 17 de junio. Hay una defensa del proyecto final, será el 18 de junio, lo comentaba en la tutoría, en la grabación, los que vieron la grabación, que no hay mucho espacio, ¿verdad?, para pedir prórroga o que se extiende el tiempo, porque ya estamos prácticamente con los tiempos justos para cumplir con y cubrir lo que hace falta en cuanto a entrega de tareas. La evaluación de suficiencia, le comentaba que está programada para el domingo 26 de junio, desde la 1 hasta las 3. Y aquí importante que quería mencionar, porque ya están prácticamente la mayoría, hay una segunda reunión general con los tutores, todos los estudiantes y el coordinador de cátedra para el lunes 20 de junio. La hora está pendiente de confirmarse, entonces haga el tiempo, su asistencia es muy importante. Realmente esto tu asistencia le da realce a la actividad. Entonces los invito para que hagan el tiempo y se pueda conectar. Por lo general la reunión, el coordinador las programas de 6:48, pero habría que ver, ¿verdad?, que él confirme. Pero creería que en esa hora también la va a programar, pero hagamos ese tiempo, ¿verdad?, para poder estar. Y bueno, ahí tenemos prácticamente las fechas, tienen prácticamente tiempo, ¿verdad? Pero vayamos avanzando en la medida que vayamos saliendo con las responsabilidades de las otras actividades que tienen en las diferentes asignaturas. Bueno, entonces les comentaba que en la fase 3, bueno, aquí va a correlacionar el software con las competencias. Entonces, lo que usted ya había identificado en la fase 1, ahora tiene que tomarlas en cuenta, no puede salirse de lo que usted ya identificó en la fase 1. Toda la información que tiene en la fase 1 debe estar estrechamente correlacionada con el software. Se trata, dice, de tejer una malla entre
una malla de objetivos y software basada en la propuesta realizada por los docentes de escuelas de educación especial. Entonces, en otras palabras, también se trata de que también integre la fase número 2. Entonces, el software prácticamente nos va a ayudar, nos va a servir de apoyo para poder llevar a cabo, ¿verdad?, esta propuesta. Tenemos también la fase 4. Necesita adaptaciones, es decir, necesita apoyos, rampas digitales. Es necesario realizarlas para compensar las restricciones a las que el alumno está sometido como consecuencia de sus necesidades especiales. Mire qué bonito cómo lo explica acá. Es necesario poder hacer las adaptaciones, apoyarnos de rampas digitales para poder, en otras palabras, brindarle al estudiante ese apoyo que necesita. De esa manera, se le brinda la oportunidad que él pueda aprender, que pueda tener acceso al conocimiento en cualquiera de las disciplinas cuando hacemos uso de las rampas digitales. Cuando se hacen las adecuaciones permite incluir a todos los estudiantes, independientemente de cuál sea su necesidad, pero todos aprenden. Entonces, esa fase es importante, donde vamos a brindarle la oportunidad al estudiante de que pueda aprender. Y bueno, la fase número 5, que es la de la evaluación y la propuesta de mejora, que le decía que es importante hacerlo. Aquí es donde usted va a proponer estrategias de evaluación y una propuesta para hacer esta mejora. Entonces aquí nos interesa saber si las acciones realizadas en las fases anteriores han sido adecuadas para elaborar propuestas que den continuidad al proceso. Es lo que decía. Como los proyectos, cualquier proyecto, este es un proyecto, se ejecuta, se evalúa continuamente, a partir de la información que es parte de la estrategia de evaluación que he implementado, ya tengo una información que me permite poder, a partir de ella, hacer una reflexión sobre las mismas. Esta me va a permitir identificar cuáles acciones han sido adecuadas, cuáles no han funcionado mucho, que necesitan mejorarse, y cuáles definitivamente no han abonado, ¿verdad? No nos han ayudado. Entonces, dentro de este proceso de evaluación, después de la reflexión que se hace, entonces ahí viene la toma de decisiones. Es decir, tomar decisiones para poder hacer mejor a la propuesta, añadiendo, quitando, mejorando, con el fin de cumplir, ¿verdad?, en los tiempos con las metas y al final con los objetivos. Entonces, vuelvo a repetir una cuarta vez quizás, las acciones remediales son importantes dentro del proceso. Bueno, luego tenemos el paso 1, ¿verdad?, que esto ya lo hicieron ustedes, sobre las capacidades iniciales. Dice parte de la valoración que se ha hecho de las capacidades del alumno. La intervención deberá adaptarse a sus características personales, temperamento y motivaciones. Entonces, ¿qué es lo que al estudiante le interesa? Acuérdese que hay diferentes estilos de aprendizaje, hay que tomarlas en cuenta. Esto implica también las aptitudes físicas. Se engloban aquí las destrezas relacionadas con los problemas de manipulación de los dispositivos, teclado, mouse, monitor. La evaluación se realizaría según los distintos segmentos corporales, extremidades superiores, movilidad del cuello, extremidades inferiores y zona orofacial. En relación a las aptitudes visuales, se analizan las limitaciones visuales del usuario para discriminar los elementos que puede visualizar en el monitor y su capacidad de acceso al teclado o ratón. Aptitudes auditivas, puesto que hay software que incorporan el sonido como único medio para dar instrucciones al usuario, es importante determinar la capacidad de este para percibir y comprender los sonidos emitidos por la computadora. Fíjese que todo esto, ustedes ya lo pudieron visualizar porque accesaron a unos formularios.
que les permitió cumplir con la fase 2. Entonces hay un listado que se despliega cuando usted ingresa, ¿verdad?, a estas fases. Y están las actitudes intelectuales. Cuidaremos que las pruebas psicopedagógicas que utilicemos para la exploración no midan solo las capacidades que los alumnos tienen en ese momento, sino que sobre todo pongan énfasis en la capacidad de aprender que tiene el individuo y en los objetivos que podría llegar a alcanzar con una adecuada rehabilitación y comunicación con los demás. Esto como parte de la fase 3. Bueno, un diagnóstico correcto proporcionará mayor número de oportunidades de éxito, mejorará el nivel de autoconfianza en el alumno y evitará su frustración, en lo que mencionaba. Debemos de motivarlo, debemos de fortalecer el autoestima, que él pueda ver, llegar digamos, a reconocer que él es capaz de hacer las cosas por sí solo y con éxito. Depende de nosotros prácticamente como docentes que el alumno lo logre. Bueno, evitará su frustración, tanto si el nivel de exigencia es grande como si ha habido una infravaloración y se ha puesto límites a su desarrollo intelectual. Algo importante cuando hablamos de frustración no es que las actividades estén por encima del nivel cognitivo. Tenemos que tener cuidado también de no subestimar al estudiante y proponer actividades que estén debajo de su nivel cognitivo. De lo que se trata es que se potencie esas habilidades, ¿verdad? A aprovechar ese potencial intelectual que él tiene y tener cuidado, ¿verdad?, de las actividades que se le propone. El uso de los recursos tecnológicos también no debe de provocar frustración o un esfuerzo mayor del que pueda él hacer. Bueno, esto como parte del paso 1, luego está esto que comprende al diagnóstico, luego viene la propuesta curricular, donde vamos a tomar en cuenta estas áreas: autonomía, que es lo que ya mencionaba en la presentación, senso, motricidad y habilidades sociales, comunicación y lenguaje, escuchar, hablar y conversar, leer y escribir, matemáticas, conocimiento del medio natural, social, artístico y competencia digital como parte de las áreas en que se debe de trabajar dentro de la propuesta. Es decir, todas estas áreas deben de estar reflejadas en la propuesta que se haga. Y el paso 3, la correlación del software con el currículum. ¿Cómo vamos a utilizar este software para poder desarrollar, ¿verdad?, los contenidos propuestos en la currícula nacional? Bueno, y las necesita adaptaciones, que sería parte de la fase 4. Un software cumple los principios de diseño universal si es accesible y utilizable por todos los posibles usuarios. ¿Qué ocurre cuando esto no es así? ¿Qué podemos hacer cuando un alumno, por ejemplo, desea escribir un texto con Messenger y no puede utilizar el teclado, aunque sí tiene movimientos voluntarios para controlar un joystick o la posibilidad de emitir mensajes oralmente al micrófono? ¿Cómo conseguimos que escriba con la computadora y que participe en la actividad como el resto de sus compañeros? ¿Desistimos o hay alguna alternativa? Fíjese las preguntas que nos pueden servir de guía para poder plantear otras nosotros también, para poder responder si necesita adaptaciones y si necesita, cuáles son esas adaptaciones que necesitamos hacer. Una de ellas es la sedestación, órtesis y prótesis. Es imprescindible antes de comenzar las tareas con la laptop, importante, estabilizar la sedestación del usuario, es decir, que el alumno pueda mantener la posición vertical en el asiento, o sea, donde él está sentado. Entonces, es necesario que se pueda estabilizar, ¿verdad?,
bueno, hay alumnos que tienen movimientos involuntarios, entonces es necesario para el uso de la laptop que se pueda estabilizar, ¿verdad? Y se mantenga la posición vertical del estudiante en donde él se encuentra sentado, mediante, dice, un asiento y un respaldo adecuado. Sobre el teclado, Windows, opciones de accesibilidad, el stick case, cuando necesitamos utilizar una combinación de teclas, y aquí hay varias, mire, aquí hay varias varias opciones que tenemos, ¿verdad? Sobre el teclado. El ratón, otra opción es conectar un teclado numérico a la laptop y utilizarlo como mouse. Si lo observamos, veremos que algunos números tienen flechas, indicando la orientación hacia la que puede desplazarse, y las demás teclas cumplen la función de clic, arrastre, etc. En las computadoras que funcionan bajo Windows, podemos habilitar esta función desde el panel de control, opciones de accesibilidad, y seleccionando la opción Mouse Case dentro de la solapa Mouse. Este ratón prácticamente es un ratón especial, con funciones especiales, ¿verdad? Para estudiantes que necesitan utilizarlo. Les comentaba que hay, bueno, hace unos días el gobierno, a través del Ministerio de Educación, estuvieron entregando unas computadoras para niños con necesidades educativas especiales. Son computadoras que tienen diseñadas, ¿verdad? Especialmente para niños con algún tipo de necesidad. Entonces estuvieron entregando computadoras. Entonces, muy interesante, como decía al inicio de la tutoría, que el gobierno esté haciendo esos esfuerzos y pueda también poder cumplir con uno de los compromisos, que es disminuir, ¿verdad?, la brecha digital para los estudiantes con necesidad educativa especial. Bueno, está también el lector de pantalla, magnificador de pantalla, como parte de los recursos que se puede tener. Y luego, finalmente, la evaluación y plan de mejora. Es importante quizás tomar en cuenta estas preguntas para poder también dirigirnos sobre esas preguntas, o poder hacer otras preguntas nosotros y poder llevar a cabo este proceso de evaluación y elaborar un plan de mejora. ¿Cómo redefinir las competencias para irlas adaptando a las necesidades del usuario en cada momento? ¿Qué criterios nos llevan al cambio de un hardware o software por otro? Esta pregunta, jóvenes, cuando dice ¿qué criterios nos llevan al cambio de un hardware o software por otro? Eso quiere decir que si un software no está favoreciendo de forma significativa en el desarrollo de las actividades, el software, por ejemplo, es de difícil, los estudiantes requieren de mayor esfuerzo para utilizarlo, y otros criterios que pudiéramos tomar, nos llevarían a poder considerar si es necesario cambiar un software o aún un hardware, si lo vamos a cambiar, porque también hay dificultad en los estudiantes en cuanto a su uso. Entonces debemos de establecer criterios, y esos criterios probablemente no los podamos establecer en un momento determinado, pero a través de la observación de los estudiantes, como ellos están respondiendo al uso de hardware o un software con las actividades que se han propuesto, es que podemos tomar criterios para poder determinar si es necesario ese cambio. Bueno, los nuevos productos, bueno, es un campo profesional en el que hay que actualizarse rápidamente. Aquí hace una recomendación. Tomar en cuenta los criterios también que nos pueden llevar a tomar una decisión sobre un cambio, sobre hardware o software,
también se requiere de conocimiento, ¿verdad? Para poder hacerlo. Los nuevos productos aparecen de una forma continua y vertiginosa. El papel del docente es difícil y requiere una perspectiva amplia. No basta con que conozca las propiedades y posibilidades técnicas del medio informático de que dispone y el manejo práctico de los programas. Debe de tener un modelo en que fundamentador, porque usa la computadora y para qué y cómo hacerlo. Si vemos nosotros la realidad educativa, quiero hacer una pregunta acá y quiero escuchar al menos dos comentarios. Fíjese acá, hay algo que hace un llamado hacia el docente, aún reconociendo que es difícil el papel de él, y es que dice que no basta con que conozca las propiedades y posibilidades técnicas del medio informático de que dispone y el manejo práctico de los programas. Debe de tener un modelo en él que fundamentar por qué usa la computadora y para qué y cómo hacerlo. Fíjese que, eso nos lleva, estas líneas es sobre la misma pregunta, relacionada a la pregunta. ¿Qué criterios nos llevarían a un cambio de hardware? Le pregunto a usted. ¿Será posible un cambio de hardware aún reconociendo, hablando como docentes dentro del sistema educativo salvadoreño? ¿Será posible que un docente, teniendo todos los criterios suficientes para poder hacer un cambio en el hardware, sería posible que el docente lo haga? ¿Sería posible que el docente pueda hacer un cambio en el uso de un hardware? Que sea viendo las necesidades, ¿verdad?, que pueda tener el estudiante, sí. Buscando la adecuada, ¿verdad?, siempre y cuando haya observado primeramente cuál es la dificultad que tiene, si adaptarse sería bueno. Muy bien, Betty, gracias por tu comentario. Dice usted tomando en cuenta la necesidad del alumnado. Muy bien. ¿Otro comentario? Fíjese que yo coincido también con la compañera. Sí. Creo que partiendo de la necesidad que se tenga dentro del aula y de las competencias que también el docente tenga, porque, digamos, si el docente no está preparado o no tiene el conocimiento suficiente para poder adecuar un hardware que tal vez se utilizaba para otros fines, entonces quizás difícilmente va a poder implementarlo, aunque tal vez se tenga la necesidad. Eh, a lo mejor pues sería de tomar en cuenta esos dos criterios para que se pueda llevar a cabo. Muy bien, gracias, Belki. Excelente comentario de ambos. Realmente ahí está, ¿verdad? Es la clave. Tomar en cuenta, ¿verdad?, las necesidades de los estudiantes. Pero cuando yo pienso que quizás también hay algo importante, como la pregunta hace sobre esta fase, ¿verdad? Porque va dentro del plan de mejora y es responder a la pregunta, ¿verdad? Si es, ¿qué criterios debemos de tomar para considerar que debemos de cambiar de hardware? ¿El hardware qué es? ¿Qué es el hardware? En el aula, ¿qué es? ¿Cómo? Es Dígame. esa parte física de los dispositivos tecnológicos, Sí, la parte así es. intangible, la que nosotros podemos, la parte tangible, perdón, que nosotros podemos ver, tocar. Así es, gracias. Gracias. Fíjense que a la pregunta, y quizás quiero concretizar acá, ¿qué criterios nos llevan al cambio de un hardware, por ejemplo? Disponemos de una computadora.
es importante que el docente tenga claro por qué se ocupa la computadora, y aquí están en estas líneas también. ¿Por qué se ocupa? ¿Cuál es el uso? Pero quizás es importante también llevar digamos, a la reflexión que la computadora tiene o puede cumplir diferentes propósitos, aún con el estudiante. Debe de cumplir diferentes propósitos. Entonces, es necesario, aunque un hardware, o sea, que como dice Jaime, es la parte tangible, en otras palabras, la computadora, es la tablet, es un teléfono, puede quizás, si se tiene la disponibilidad de poder hacer cambio de ese hardware, pero si no, las adaptaciones. Si un hardware no, pues, no está funcionando para los propósitos, no quiere decir que no funcione en sí el dispositivo, ¿verdad? Pero puede ser que para los propósitos que la hemos considerado, puede ser que no nos esté funcionando como pretendemos, pero entonces es necesario reorientar el uso, ¿verdad?, del hardware para poder maximizar, ¿verdad?, el recurso que tenemos. Entonces, llevaría esta pregunta a poder analizar sobre el uso de hardware o software. Sobre el software quizás tenemos un poquito más de, digamos, más alternativas, muchas más alternativas sobre el cambio de software. Cuando decía el software, siempre, ¿verdad? Aquí tomo la idea de ambos, de Belki y de Jaime, es responder si si el alumno presenta o no dificultades. Cuando nosotros elegimos un recurso, siempre debemos de tener en cuenta también el estado cognitivo. En el caso de los estudiantes con necesidades educativas, digamos, las competencias, ¿verdad? Y también las dificultades que él puede tener para poder hacer uso, ¿verdad?, de algún software. Entonces, de ahí las opciones que están en esta fase, las adaptaciones las adaptaciones que se debe de hacer para poder utilizar un programa. Entonces, se debe de considerar todos estos aspectos. Bueno, y entonces el plan que ustedes están elaborando como parte de la tarea implica este plan de mejora. Y aquí, para finalizar, porque quedan unos minutitos, quiero mostrarles, porque yo no sé quiénes ya lo exploraron, pero el coordinador en plataforma les ha agregado este documento base, que es prácticamente donde ustedes van a ir vaciando toda la información de su proyecto. Entonces está aquí, mire, está prácticamente lo que está dentro de los aspectos que se van a evaluar, está de una manera más, digamos, específica acá. Este es el documento base del modelo ENFRI. Ya imagínense, el coordinador se los ha proporcionado en Word para que ustedes se lo vayan incorporando toda la información de acuerdo a estos elementos que presenta este documento. Uno, la carátula, el índice dinámico, la introducción del modelo ENFRI. Fíjese que este es un aspecto que se evalúa en la rúbrica, y en la rúbrica hay una ponderación. Si usted incorpora esta parte de la introducción del modelo ENFRI, que hay aspectos concretos. Creo que yo tengo abierto creo que tengo abierto. Sí, aquí está. Mire, está lo de la consigna. Aquí está los aspectos que se van a evaluar. Y esa base que nos acaba de mostrar sería Sí. como la estructura del documento que vamos a presentar. Sí. Por eso lo ha agregado el coordinador, para facilitarles, ¿verdad?, la elaboración del proyecto, para que todos, prácticamente con información diferente, obviamente, pero lleve la misma estructura.
Ajá. Y esos aspectos son los que están acá como parte de lo que se va a evaluar. Mire, bueno, y de hecho en formato Word van a subir la tarea. Veamos, aquí está, mire, en el segundo criterio, introducción de cómo se implementa el modelo ENFRI, tiene un 10%. Este aspecto es lo que está, acá, la introducción del modelo ENFRI. Están los objetivos que los debe de incorporar, bueno, y el contenido, los datos personales. Esta estructura se parece a lo que está en los formularios. Nombres y apellidos. Ahí cuando dice datos personales, son, digamos, la información que nosotros Sí, llenamos es en el esto. formulario. Sí, correcto. Es esto, nombres y apellidos del niño, fecha de nacimiento, la escolaridad. Esta información usted ya la tiene porque fue parte de la fase 1. La etiqueta diagnóstica, en esta parte, en la etiqueta diagnóstica, es toda la información que usted recopiló de la etiqueta diagnóstica, que los mandaba a varias etiquetas, y de hecho aquí en la consigna está también. Aquí está. En etiqueta diagnóstica los lleva a varios. Vamos a ver, aquí está. Aquí está la etiqueta diagnóstica, miren. Entonces dice en la consigna que deberá llenar los formularios de cada etiqueta diagnóstica considerando los elementos siguientes: tipo de rampa digital, adaptación de materiales, adaptación de la metodología, adaptación de la evaluación. Entonces debe de ingresar a cada una de ellas y toda la información que usted haya reflejado en cada uno de los, haya seleccionado, usted lo va a hacer en esta parte. Fíjese que acá, cuando usted ingresa a discapacidad visual, si usted elige o reconoce de acuerdo, porque aquí hay una, y yo creo que ya ustedes se habrán dado cuenta que han tenido la necesidad de incluir información ficticia para poder completar el diagnóstico. Entonces aquí, en esta parte, de acuerdo a la indicación, usted debe digitar sí si usted está seleccionando este aspecto. Si usted no lo selecciona, pues no escribe sí. Y esto es lo que está acá arriba en la consigna, está en la explicación. Vamos a ver. Bueno, en una parte lo dice que hay que escribir sí si usted está seleccionando. Bueno, entonces deben de ingresar a cada una de las etiquetas para poder complementar o completar esta información que es parte de lo que está en el documento. Mire, etiqueta diagnóstica. Bueno, y añada cualquier otra información que considere de interés. Aquí le da a usted como el espacio para que usted pueda añadir otra información que usted quisiera y que complemente a la información que ya usted ha incorporado. Bueno, y está en la primera fase, nivel inicial de competencias. Pegue aquí, observe lo que dice, pegue aquí las competencias de las 3 áreas curriculares seleccionadas aquí está aquí está el enlace. En otras palabras, que pegue toda la información que usted de los formularios, ¿verdad? O sea, cuando usted ingresa a este enlace, este sitio, están todas las fases. Cuando usted ingresa a las fases, entonces ahí se le despliega unos formularios. Y es lo que hicieron en la fase 1. La copia de las imágenes o captura de pantalla de estos formularios con información que usted incorporó. Dice, una de ellas obligatoriamente es la competencia digital. Entonces,
De las 3 áreas que usted ha seleccionado, una de ellas obligatoriamente es la de competencia digital, entonces tiene que seleccionarla también como una de las áreas curriculares y también pegar, ¿verdad?, las imágenes. Mire que les ha dejado también el espacio. Luego seguimos la segunda fase, propuesta curricular de trabajo. 3, software más adecuado para la competencia seleccionada, fecha de inicio, fecha de finalización. Luego acá dice, pegue aquí la propuesta curricular y el software más adecuado para la competencia seleccionada. Índice. Una vez acá también ingresó a este sitio, usted entra a la segunda fase y a la tercera. Recuerde que las 3 áreas seleccionadas son las mismas de las elegidas en la primera fase. Observe bien que aquí hay una relación entre las 3 áreas seleccionadas, deben de ser las mismas que usted seleccionó en la fase 1. De ahí la propuesta, ¿verdad? Tienen que estar relacionadas con las 3 áreas, no pueden ser otras. Es lo que yo decía, deben de estar estrechamente relacionadas las 3 áreas de la fase 1 con la fase 2. Cuarta fase, apoyos y adaptaciones para usar las barreras de comunicación. En esta fase lanzamos las preguntas, ¿necesita la persona algún tipo de apoyo, alguna adaptación? Y aquí está toda la información que se les presenta respecto a esta cuarta fase. Y entonces acá vamos a también incorporar sobre las rampas digitales una descripción, ¿verdad?, de las rampas digitales que usted va a utilizar, apoyos y adaptaciones en los materiales. ¿Qué apoyos vamos a utilizar en relación a los materiales que vamos a utilizar? Los contenidos, con qué apoyo voy a contar para poder desarrollar estos contenidos, cuál es la metodología que yo voy a utilizar, utilizando las rampas digitales, la evaluación. En este proceso de evaluación, cuáles son las rampas digitales que yo voy a utilizar para llevar a cabo este proceso. Entonces, y esto es prácticamente, jóvenes, miren los elementos que están en un planeamiento didáctico, pero la diferencia acá es que vamos a hacer uso de rampas digitales para poder llevar a cabo todos estos dentro de un planeamiento didáctico, hacer uso en todo momento o en todas las fases, ¿verdad?, de una planificación educativa, las rampas digitales. O sea, aquí vamos a hacer uso en todo tiempo de los recursos tecnológicos. Y la quinta fase, evaluación y plan de mejora. Aquí están las acciones que vamos a proponer. Fíjese que algo importante, y es que como la de ustedes sería una propuesta, entonces las acciones serán acciones a priori. En la práctica, cuando se ejecuta, estas acciones van a ir variando. Por ese ciclo que les decía que se cumple, desde que se diseña la propuesta, se ejecuta, se evalúa, se reflexiona y se hacen toma de decisiones y los ajustes. Ya con el ajuste que se le hizo a la propuesta, se echa a andar una vez más, ahí ya se inicia un segundo ciclo, y así hasta que se logra los objetivos propuestos. Entonces, dentro de esa evaluación que se hace y la toma de decisiones, esta evaluación requiere de que se tomen o se hagan, se tomen otras acciones o se hagan ajustes a las que ya están, de manera que este plan de mejora sufrirá cambios dentro de la ejecución del plan o del proyecto. Y luego están las conclusiones. Bueno, y aquí está, mire, como una propuesta. Quiero, aquí no me enfoqué en esto, pero las acciones que usted proponga debe de llevarlos a un escrutinio por usted, o puede ser por un equipo también, ya en la práctica puede ser un equipo que le apoye, para poder determinar si se consiguió en su totalidad, en parte, o no se consiguió. Entonces, si se consiguió o no se consiguió. Entonces, todo este criterio nos va a dar pie para que se puedan tomar decisiones.
Y luego, para finalizar con este documento, las conclusiones que usted va a agregar, la bibliografía o cibergrafía y anexos, que son las capturas de pantalla también que usted puede agregar. Vamos a ver, bueno, hasta aquí finaliza, jóvenes, lo que es el documento base para su proyecto. En otras palabras, solo es de ir agregando la información, ir redactando, describiendo. ¿Alguna pregunta o comentario sobre esto? Yo tengo una consulta, licenciada. Sí, dígame. Parece que dice que se va a hacer defensa, no sé qué ¿Sí? se... Hay defensa y le voy a mostrar a dónde está. Bueno, de hecho aquí está. De hecho aquí está. Y en la ruta de aprendizaje está también que se va a hacer una defensa. Vamos a ver a dónde es que concretamente a dónde ya habla de la defensa. Vamos a ver, porque está en la rúbrica. En parte de la rúbrica, de la evaluación de la rúbrica, está la defensa. Para el 18 de junio está. Aquí está lo que mencionaba de los ciclos. Mire, entrar en la reflexión del proceso dentro de lo que Cohen y Manion en Vizquerra denominan espiral autorreflexiva. Son los ciclos que yo les decía que cumple este proceso de ejecución de echar a andar el plan. Dice que denomina espiral autorreflexiva de la investigación en acción, que cubre varias etapas: planificación, acción y observación, que hemos integrado en el modelo ENFRI. Por eso el plan de mejora. Bueno, esto en relación a lo que mencionaba. Aquí está, mire, Edwin, en la penúltima criterio, defensa del proyecto final. Se realizará a través de una presentación, pueden ser en diapositivas, 12 minutos máximos por cada participante, resumiendo los resultados del proceso de evaluación y plan de mejora del modelo ENFRI para el caso de Alan Jair Turcios. De la rúbrica de evaluación tiene un 15% de ponderación a defensa. Recuerda que tiene el 20% de ponderación de la nota del curso este proyecto. Respondo a su pregunta, Edwin. Sí, licenciada, me parece bien. Ahí solo sería como plantear lo que logramos hacer con él. Sí, correcto. De manera resumida, usted nos presenta su proyecto, su modelo ENFRI o la propuesta de intervención. Ajá, aquí mire, vámonos a la rúbrica, siempre sobre la defensa. Sobre el aspecto que corresponde a la defensa, ¿cómo logramos un puntaje excelente? Realiza la defensa del proyecto final abordando, observe usted, los elementos de las fases, es decir, usted describe de manera resumida, concreta, todas las fases y sus elementos. Es decir, las 5 fases y sus elementos de forma completa, mostrando el logro de las competencias adquiridas según discapacidad. Aquí podemos lograr un puntaje. Vamos a ver en la rúbrica cuánto tiene. Vamos a ver, un desempeño ejemplar. O sea, logra la totalidad, ¿verdad? De la ponderación, que en este caso sería el 15%, un desempeño ejemplar. Entonces, ¿pero qué pasa si no logramos alcanzar el desempeño ejemplar? Porque aunque realiza la defensa del proyecto final abordando la mayoría de los elementos de las fases anteriores a la fase 5, en el que logra completar y mostrar los logros de las competencias adquiridas según la capacidad. ¿Cuál es la diferencia? Que no muestra todas las fases, sino la mayoría. Entonces aquí lograría un 10%. Un 7% si realiza la defensa del proyecto final, pero no aborda todos los elementos de las fases anteriores a la fase 5 para mostrar el logro de las competencias según discapacidad. Bueno, aquí están prácticamente los niveles de desempeño y el porcentaje.
les invito a que revisen la rúbrica para que puedan realmente tener un parámetro, ¿verdad?, de lo que van a entregar y cómo van a realizar la defensa. Tienen 12 minutos como máximo. Hagan una presentación. El 18 de junio a la hora de la tutoría, es decir, de 8 a 10, vamos bueno, yo voy a escuchar y evaluar las defensas y usted va a participar. ¿Algún comentario o pregunta? No, de mi parte no. De su parte no, Jaimito. ¿Y usted, Edwin o Belki? Igualmente, licenciada, de mi parte creo que ya todo en Todo orden. claro hasta el momento. Bueno, cualquier duda Todo o bien. bueno, cualquier consulta me escriben me escriben al WhatsApp, ¿verdad? Bueno, ya son las 16, supongo yo que ustedes van a otra tutoría, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta acá entonces. Les deseo un feliz fin de semana y bendiciones para ustedes. Gracias, Gracias, licenciada. igualmente. Igualmente. Gracias.